Paz. Mi querido, mi querida, ¿todo bien contigo? Respira un instante. Respira de verdad. ¿Cómo está ahí dentro? Porque hoy no estoy aquí para traer un contenido superficial. No estoy aquí para una palabra más que entra por un oído y sale por el otro. Hoy estoy aquí para hablar sobre algo que mueve el alma, que inquieta el corazón, que te hace apoyar la cabeza en la almohada y mirar el techo en silencio. Hoy quiero hablar contigo sobre propósito. Esa pregunta que persiguió a toda la humanidad desde el principio. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Qué debería estar haciendo con mi vida? ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que Dios realmente tiene un plan para mí o estoy viviendo al azar? Esa pregunta duele, pesa, quita el sueño. Y yo sé que, de alguna forma, fue exactamente esa inquietud la que te trajo hasta aquí. No hiciste clic en este video por curiosidad. Hiciste clic porque hay algo dentro de ti que está clamando por claridad, por dirección, por sentido. Y hoy vamos a conversar profundamente sobre eso. Pero antes de entrar en la enseñanza, necesito pedirte un favor simple, pero importante para que este mensaje alcance a más personas que, así como tú, están buscando respuestas. Suscríbete al canal. Es rápido, no estorba en nada y hace que este contenido llegue a mucha gente. Activa la campanita para no perder ningún mensaje que pueda transformar tus días. Dale like al video porque eso ayuda muchísimo en la entrega. Y comenta aquí abajo, yo quiero vivir mi propósito. Ese comentario no es solo para el algoritmo, es para marcar en el mundo espiritual aquello que estás buscando hoy. Y déjame decirte algo con sinceridad. A veces, una sola palabra cambia el rumbo de toda una vida. Y tú puedes ser instrumento de eso cuando compartes este video con alguien que está perdido, desanimado, cansado o sin dirección. Es impresionante cómo Dios usa aquello que parece pequeño. Ahora sí, vamos a entrar juntos en este tema que exige silencio, atención y un corazón disponible. Si puedes, separa los próximos minutos. Si puedes, escucha hasta el final. Porque no vine a entregarte conceptos, vine a entregarte dirección. No vine a decirte teorías, vine a mostrarte caminos. No vine para entretenerte, vine para alinearte con lo que Dios ya escribió sobre ti antes incluso de que nacieras. Prepárate, hoy vamos a entender de forma profunda, práctica y espiritualmente madura, cómo descubrir el propósito que Dios colocó dentro de ti. No ese propósito que la sociedad intenta imponer, no el que otros esperan, sino el verdadero, el alineado al cielo, el que da sentido a tu existencia. Antes de cualquier reflexión, antes de cualquier consejo humano, antes de cualquier experiencia personal, necesitamos hacer aquello que sostiene todo devocional verdadero, abrir la palabra, porque el propósito no nace de la autoayuda. El propósito no nace de frases motivacionales. El propósito no nace de compararse con la vida de otros. El propósito nace de Dios. El propósito nace de la voz de Dios. El propósito nace de la verdad de Dios. Y la verdad está aquí, en las Escrituras. Hoy nuestro texto base está en Jeremías 1:5, un versículo tan conocido, pero tan profundo, que mucha gente pasa por él como si fuera solo poesía. Pero no es poesía, es identidad, es origen, es propósito. La palabra dice así: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Quiero leerlo de nuevo, pero esta vez quiero que escuches como si fuera Dios diciendo tu nombre. Quiero que escuches como si fuera el propio Padre mirándote a los ojos y declarando lo que siempre estuvo escrito sobre ti. Antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que existieras, yo ya tenía un plan. Yo ya tenía un propósito. Yo ya tenía una misión. Percibe algo aquí. No es, después de que creciste, inventé un propósito para ti. No es, cuando empezaste a ayudar en la iglesia, creé una función para ti. No es, cuando aprendiste algún talento, decidí usarte. Es antes de todo. Antes de tu primer llanto. Antes de tu primer miedo, antes de tu primer error, antes de tu primera victoria, antes de tu primera cicatriz, antes de tu primera duda. Dios ya había escrito propósito. Ahora escucha el peso de esto.
El propósito no comienza en ti. El propósito comienza en Dios. El propósito no nace de lo que tú sientes. El propósito nace de lo que Dios decidió. El propósito no se descubre en la desesperación de la vida adulta. El propósito se recuerda cuando volvemos a la palabra. ¿Y por qué eso importa? Porque tal vez estás intentando encontrar sentido mirando hacia adentro de tu dolor, hacia adentro de tu historia, hacia adentro de tus traumas. Pero Dios está diciendo, mírame a mí, porque el propósito no está perdido. Está guardado. En el contexto bíblico, Dios está llamando a Jeremías para una misión que él creía imposible. Jeremías era joven, inexperto, inseguro. Tal vez como tú que me escuchas ahora. Jeremías no se veía capaz. Se veía demasiado pequeño para aquello que Dios estaba diciendo. Pero Dios interrumpe su inseguridad con una verdad innegociable. Yo te conocí antes de que existieras. Es como si Dios dijera, no te estoy eligiendo ahora. Yo siempre te elegí, siempre planeé, siempre preparé. Y es aquí donde la Biblia nos alinea. Porque mientras tú dices, no sé cuál es mi propósito, Dios responde, yo sí sé, yo lo escribí. Mientras tú dices, no sé si estoy listo, Dios dice, yo ya te conocía antes, incluso de que pensaras que no lo estabas. Por eso, antes de hablar de cómo encontrar el propósito, necesitamos anclar nuestra alma en esto. El propósito no es un mapa que tienes que descifrar. El propósito es una verdad que Dios ya declaró sobre ti. La palabra es la base. La palabra es el eje. La palabra es el lugar donde tu identidad vuelve al lugar correcto. Si estás conmigo hasta aquí, escribe en los comentarios. Mi origen es Dios. Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Ahora que ya establecimos que el propósito comienza en Dios, necesito tocar algo que duele. Porque si existe una pregunta que ha quitado el sueño de mucha gente, si existe una inquietud que ha crecido dentro de las personas, es esa sensación sofocante de estar perdido. Esa sensación de despertar y pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién aquí ya sintió eso? ¿Quién despertó un día cualquiera, miró alrededor y parecía que todo tenía sentido para todos, menos para ti? Hay gente que mira a los lados y ve amigos creciendo, conquistando cosas, encontrando caminos y piensa, ¿será que solo yo me quedé atrás? Hay gente que tiene todo para ser feliz, pero vive una angustia que nadie entiende. Hay gente que trabaja, estudia, se esfuerza, corre atrás, da lo máximo, y aún así siente que falta algo, un vacío que no se llena, un silencio interno que grita. La verdad es que mucha gente se siente perdida no porque no tiene talento, no porque no tiene capacidad, no porque no tiene oportunidades, sino porque no consigue ver propósito. Y cuando no hay propósito, todo cansa. Cuando no hay propósito, todo pesa. Cuando no hay propósito, incluso aquello que debería ser alegría se vuelve tormento. ¿Cuántas veces te viste así? Haciendo todo lo que se espera, pero sin sentir que eso es lo que naciste para hacer. ¿Cuántas veces te preguntaste si existe algo mayor, algo más alineado con lo que arde dentro de ti? ¿Cuántas veces intentaste encajarte en lugares que no tienen tu tamaño, en funciones que no tienen tu voz, en caminos que no tienen tu identidad? El dolor humano que más aprieta el corazón no es la falta de dinero, no es la falta de oportunidades, no es la falta de reconocimiento, es la falta de sentido, es la falta de dirección, es la sensación de que estás caminando, pero no vas a ningún lugar. Y yo sé que muchos que están aquí ahora están viviendo exactamente eso, intentando ser fuertes, intentando mantener la cabeza erguida, intentando sonreír, intentando seguir la vida normalmente. Pero allá adentro existe esa pregunta que no calla. ¿Será que existe algo para mí? ¿Será que Dios realmente tiene un plan para mí? ¿Será que no me equivoqué de camino? ¿Será que aún hay tiempo? Y déjame decirte una verdad con cariño, pero con firmeza. Tú no eres la única persona que ya se sintió así. Grandes hombres y mujeres de Dios también pasaron por esa confusión. Gente que parecía fuerte por fuera, pero que por dentro estaba intentando entender cuál era el sentido de la existencia.
gente que tenía dones, talentos, capacidades, pero que aún así no veía hacia dónde Dios los estaba conduciendo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que crecimos escuchando que propósito es algo gigantesco, glamuroso, extraordinario, algo que todo el mundo va a ver. Y cuando la vida real no se parece a eso, pensamos que no tenemos propósito ninguno. Pero el propósito muchas veces no se revela en lo extraordinario. Aparece en lo simple, en lo cotidiano, en lo escondido, en el proceso que casi nadie ve. Ese dolor que sientes no es debilidad. Esa confusión no es derrota. Ese vacío no es el final. Son señales. Señales de que tu corazón está buscando el lugar correcto. Señales de que tu alma está clamando por alineamiento. Señales de que, incluso sin darte cuenta, estás buscando lo que Dios ya escribió sobre ti. Esa inquietud no es el diablo destruyendo tu vida. Es Dios llamándote cerca. Es Dios tocándote. Es Dios diciendo, hay más, hay algo mayor. No te acomodes. No aceptes lo superficial. No vivas en automático. Si estás sintiendo ese dolor ahora, esa sensación de desajuste contigo mismo, respira hondo. Tú no estás quebrado. Tú no estás sin valor. Tú no estás sin propósito. Estás en el punto exacto donde muchos encuentran el camino. El punto de la pregunta sincera. Y cada vez que alguien pregunta con sinceridad, Dios, ¿quién soy? ¿Para qué existo? La respuesta llega. Puede venir despacio, puede venir por etapas, pero llega. Porque propósito no es un enigma. Propósito es un llamado. Y quien llama responde. Vivimos en una generación cansada. No es solo cansancio físico. Es un cansancio del alma, un agotamiento interno causado por una búsqueda que nunca termina. Porque todo el mundo, consciente o no, está intentando responder la misma pregunta, ¿para qué existo? Pero existe un error silencioso, repetido por prácticamente todos, que impide a millones encontrar el propósito, la búsqueda del mañana, mientras descuidan completamente el hoy. Vivimos obsesionados con el futuro, con las metas, con los planes, con las conquistas, con el destino final. Y mientras tanto ignoramos el presente, que es exactamente el lugar donde el propósito comienza. La persona dice, el día que tenga dinero, entonces voy a ayudar a los demás. El día que consiga ese empleo, ahí seré excelente. El día que descubra mi propósito, entonces viviré de verdad. El día que esté estable, ahí sí voy a servir a Dios como debo. Pero hay algo peligroso en eso, porque quien pospone el propósito, pospone la vida. Quien condiciona el propósito al futuro, crea una ansiedad sin fin. Quien coloca el propósito en una estación que aún no llegó, termina perdiendo la estación que está viviendo ahora. La verdad es simple y dura. El propósito no está en el mañana. El propósito está en el ahora. Y por eso tanta gente está frustrada. Porque creyeron la mentira de que el propósito es una revelación espectacular, un momento cinematográfico, una ascensión repentina. Y mientras esperan ese gran día, dejan de vivir el hoy con excelencia, con entrega, con verdad. Ese es el error que mantiene a las personas atrapadas. Quieren encontrar el propósito antes de vivir el propósito. Quieren respuesta antes de movimiento. Quieren dirección antes de disposición. Quieren resultados sin proceso. Y aquí hay una llave que pocos comprenden. El propósito no se revela a quien espera. El propósito se revela a quien se mueve. Mira la historia de David. David no estaba sentado imaginando el futuro. No estaba diciendo, si algún día soy rey, voy a actuar así. No estaba esperando el trono para vivir como alguien responsable. Estaba cuidando las ovejas. Un trabajo simple, escondido, sin glamour y sin aplausos. Solo que él hacía eso con excelencia. Y es exactamente eso lo que abrió camino para que el propósito lo encontrara. El propósito no encontró a David porque él era especial. El propósito encontró a David porque él era excelente en lo que hacía ahora. Mucha gente cree que no encuentra el propósito porque no es lo suficientemente buena. No es verdad. Mucha gente no encuentra el propósito porque es perezosa espiritualmente. Porque hace lo mínimo, porque empuja la vida con la barriga, porque solo se esfuerza cuando ve ventaja, porque espera un futuro que quizás nunca llegue.
mientras descuida completamente lo que Dios puso en sus manos hoy. Y aquí está la parte difícil. Dios nunca promueve a alguien que desprecia el presente. Dios no revela el próximo paso a quien ignora el paso actual. Dios no entrega dirección a quien no valora la estación que está viviendo. El error está en creer que el propósito es algo para descubrir. El propósito no se descubre. El propósito se vive, y viviéndolo es que se revela. Mientras estés corriendo detrás del propósito, siempre estará distante. Pero cuando empieces a vivir cada día con entrega, responsabilidad, excelencia y gratitud, el propósito correrá detrás de ti. Lo que impide que muchas personas vivan el propósito no es falta de revelación, es falta de postura, es falta de movimiento, es falta de constancia, es falta de honra en lo simple, es falta de responsabilidad con lo mínimo. Dios observa cómo tratas lo que parece pequeño, porque quien es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Pero quien desprecia lo poco, Dios no puede confiarle lo mucho. El error que todos cometen es esperar el propósito para actuar, cuando en verdad es actuando que encontramos el propósito. Ahora que nuestro corazón ya fue preparado, ahora que la palabra ya abrió una ventana dentro de nuestra alma, volvamos al texto. Vamos a entrar profundamente en lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Y quiero que vuelvas conmigo a las palabras de Jesús, porque es ahí donde la luz realmente se enciende. Es ahí donde lo que estaba confuso comienza a tener sentido. ¿Recuerdas el versículo que leímos? ¿Recuerdas la escena? ¿Recuerdas cómo ese momento carga más que una historia religiosa? Lleva un espejo, lleva un retrato de nuestra propia vida. Y quiero conducirte versículo por versículo, detalle por detalle, porque la Biblia nunca desperdicia palabras. Nada está escrito por acaso, nada es aleatorio, todo es intencional, todo es revelación. Primero, repara en el movimiento inicial del texto. Antes de que cualquier milagro suceda, antes de que cualquier cambio se vuelva visible, hay un encuentro. Hay un encuentro entre la necesidad humana y la presencia de Dios. Nada comienza con fuerza humana, nada comienza con esfuerzo, comienza con presencia. Comienza cuando alguien reconoce, yo no puedo, pero Él sí puede. Es en ese reconocimiento donde la historia cambia. Y ese es el punto inicial que el texto nos revela. El propósito no nace de lo que hacemos, sino de a quién encontramos. Eso lo cambia todo, porque muchos están exhaustos, intentando descubrir qué deben hacer, cuando la Biblia está diciendo que primero necesitas entender quién está contigo. Jesús no revela el propósito fuera de la relación, Él lo revela dentro de la relación. Y cuando Jesús mira esa situación, Él no mira solo lo exterior. Él ve el interior, Él ve la motivación, el dolor, el miedo escondido, la inseguridad que nadie comenta. Y es exactamente así contigo. Tal vez las personas ven tu rutina, pero no ven tu lucha. Ven tu semblante, pero no perciben el cansancio detrás de él. Ven tus pasos, pero no escuchan el peso que cargas. Pero Jesús sí ve. Él siempre ve. En el versículo siguiente, percibes que Jesús responde no a lo que piden, sino a lo que realmente necesitan. Eso es profundo, porque muchas veces estamos pidiéndole a Dios una solución inmediata cuando Él está ofreciendo una sanidad profunda. Estamos clamando por dirección, cuando Él quiere primero sanar nuestro corazón. Estamos pidiendo respuestas rápidas, cuando Él quiere darnos raíces firmes. Jesús siempre va más allá del pedido. Él va hasta el punto donde el alma duele. Y por eso, muchas veces, el proceso parece confuso. Porque Él no está solo resolviendo problemas. Él está moldeando identidad. Él está realineando propósito. Y cuando Él habla, algo sucede. Tal vez no en el ambiente, tal vez no en el exterior, pero sucede adentro. La palabra de Jesús siempre hace algo dentro. Siempre pone algo en su lugar. Siempre planta algo nuevo. Y eso es lo que vemos en el texto. Hay un mandato, hay una orden, hay una intervención divina que no depende de la fuerza humana. Jesús declara, Jesús libera, Jesús activa. Y cuando Jesús libera una palabra, la realidad alrededor es obligada a alinearse. Aunque tardes en percibirlo, algo ya comenzó en el momento en que Él habló. Y aquí está una de las verdades más fuertes de este capítulo.
El propósito no comienza cuando el cambio se vuelve visible. Comienza cuando la palabra es liberada. Tal vez no estés viendo fruto aún, pero la semilla ya está en la tierra. Tal vez no estés viendo transformación, pero el proceso ya comenzó por dentro. Tal vez los otros todavía no vean nada, pero Dios ya está obrando. Y observa otro detalle. Nada en ese texto sucede de forma aislada. Hay personas alrededor. Hay movimiento comunitario. Hay interacción. Eso significa que el propósito no es solitario. El propósito es tejido. El propósito es cosido dentro de relaciones. Lo llamado no se desarrolla en soledad absoluta. Dios pone personas, situaciones y hasta desafíos específicos para moldearte. Y cuando Jesús actúa, algo se revela que cambia toda la lectura de la historia. La gloria no es del hombre, la gloria es de Él. El propósito no es sobre realización personal, es sobre manifestación divina. Dios te llama para algo que refleja quién Él es, no quién tú quisieras ser. Eso corrige, realinea y sana. Por eso, mientras miramos este texto, entendemos tres pilares profundos. Primero, Jesús siempre ve más de lo que vemos. Segundo, Jesús trabaja primero en lo invisible. Tercero, Jesús revela propósito dentro de la relación, nunca fuera de ella. Estos tres pilares cambian la manera en que ves tu propia jornada. Quitan el peso, quitan la ansiedad, quitan la comparación, porque ya no necesitas correr intentando descubrirlo todo. Solo necesitas permanecer cerca. Y cuando permaneces cerca, el propósito te encuentra. No necesitas perseguir tu llamado desesperadamente. El llamado te alcanza cuando permaneces en el camino correcto. Si estás recibiendo esta palabra, escribe en los comentarios: yo quiero permanecer cerca de la voz de Jesús. Ahora que entendimos el texto, ahora que ya vimos cómo actúa Jesús, cómo Él ve, cómo Él toca aquello que nadie ve, necesitamos traer todo eso a nuestra vida real. Porque la palabra no fue escrita para ser solo estudiada. Fue escrita para ser vivida. Es práctica, es actual, es viva. Y si no transforma tu día a día, entonces no estamos permitiendo que cumpla aquello para lo cual fue enviada. Y quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué significa esto para ti hoy? ¿Qué dice este encuentro entre la necesidad humana y la presencia de Jesús sobre tu historia, sobre tus decisiones, sobre tu jornada? Porque no estás viendo este devocional por casualidad. Algo en ti está buscando dirección. Algo dentro de ti está clamando por sentido. Algo está pidiendo claridad. Y quizá, por mucho tiempo, pensaste que propósito era un lugar, una función, un título, un talento, y eso te dejó ansioso. Porque mirabas la vida de otros y sentías que todos sabían exactamente qué hacer, menos tú. Veías personas con proyectos, metas, carreras estructuradas, y pensabas: ¿y yo dónde encajo? ¿Para qué nací? Pero el texto que estudiamos revela algo que libera tu corazón. El propósito no es primero una misión. Es un encuentro, es una relación, es una voz que te llama y dice: sígueme. Antes de conocer el camino, necesitas conocer quién es el camino. Antes de saber qué hacer, necesitas aprender a oír a quien te guía. Antes de preocuparte por el destino, necesitas ocuparte de la presencia. Y esto lo cambia todo en la práctica. Esto significa que no necesitas despertarte mañana con todo resuelto. Solo necesitas despertarte mañana decidido a permanecer cerca, decidido a escuchar, decidido a obedecer el próximo paso. No todos los pasos. Dios no te pide ver el final. Él te pide confiar en el próximo movimiento. Y quizá estés diciendo: ¿pero cómo se traduce esto en mi rutina? ¿Cómo aplico esto mientras trabajo? Estudio, cuido la casa, enfrento ansiedad, lucho con mis emociones. Y quiero mostrarte con simplicidad y profundidad cómo este texto te alcanza. Primero, así como Jesús vio aquel dolor profundo, Él ve el tuyo. Entonces abre el corazón, háblale, no escondas. No finjas fuerza donde estás débil. El propósito no nace en ambientes perfectos, nace en corazones que se abren. El propósito no florece en el orgullo, florece en la vulnerabilidad. Segundo, así como Jesús empezó a actuar en lo invisible antes de actuar en lo visible, necesitas aprender a valorar el proceso interno. Quizá Dios te esté enseñando paciencia.
Quizá esté trabajando tu identidad. Quizá esté arrancando comparaciones. Quizá esté fortaleciendo tu fe. Eso es propósito. Eso es tan propósito como cualquier gran logro público. Tercero, el texto nos muestra que el propósito se vive en comunidad. No necesitas caminar solo. Busca personas que también quieran oír la voz de Dios. Personas que también estén buscando dirección. Aléjate del aislamiento. A veces, la claridad que buscas vendrá a través de una conversación, de un consejo, de una oración compartida. Cuarto, así como Jesús liberó una palabra que transformó todo, necesitas posicionarte sobre la palabra que Él está liberando para ti hoy. ¿Qué te está pidiendo confiar? ¿Qué te está pidiendo entregar? ¿Qué te está pidiendo dejar? ¿Qué te está pidiendo abrazar? El propósito requiere respuesta. No una respuesta perfecta, solo una respuesta honesta. Y ahora quiero involucrarte de manera aún más práctica. No solo escuchar, no solo pensar, sino aplicar. Entonces quiero que hagas algo. Declara una frase en voz alta, si puedes. Y si no puedes ahora, escríbela en los comentarios. Declara, yo elijo dar mi próximo paso con Jesús. Esta frase simple carga algo profundo, porque quita el peso del futuro y trae la presencia a la hora. Quita el peso de la exigencia y trae el descanso de la confianza. Quita el peso de la ansiedad y trae la simplicidad de la obediencia. Y una cosa más, no esperes sentir todo para obedecer. El propósito no depende de emoción, depende de dirección. Dios habla, tú respondes, y el camino se construye mientras caminas. Así opera la fe, así encuentra sentido el corazón. Entonces te pregunto, mirándote con sinceridad, ¿cuál es el próximo paso que Dios te está pidiendo? No es el paso de tu amigo, no es el paso que la sociedad exige, no es el paso que crees que deberías dar para impresionar a alguien. Es el paso que Dios está diciendo ahora en lo íntimo. Hijo, hija, confía. Camina conmigo. Respira profundo. Recibe esto y permite que el Espíritu Santo te conduzca. Porque el propósito no se descubre de una vez. Se revela capa por capa, paso a paso, presencia por presencia. Si esta palabra te alcanzó, escribe en los comentarios, yo quiero caminar en mi propósito con Jesús. Ahora, mi querido, mi querida, quiero que respires profundo por un instante. Respira como alguien que está siendo abrazado por Dios. Respira como alguien que ya no necesita cargar el peso solo. Respira como alguien que sabe que no está caminando abandonado en medio de la vida. Porque esta parte de nuestro encuentro es un recordatorio amoroso del cielo para ti. No estás solo, no estás tirado, no estás olvidado. Yo sé que la búsqueda del propósito puede ser cansada. Yo sé que la sensación de estar perdido puede doler. Yo sé que a veces parece que todos están avanzando, todos están creciendo, todos están llegando, menos tú. Y esa comparación silenciosa, escondida, discreta, a veces te hace pensar que algo está mal contigo, que eres demasiado lento, que eres demasiado confuso, que eres demasiado débil. Pero quiero hablar a tu corazón con autoridad espiritual y cariño pastoral. No hay nada mal contigo. Dios no perdió tu ficha. Dios no olvidó tu historia. Dios no está atrasado respecto a tu destino. Él está trabajando incluso cuando no ves. Está moldeando, incluso cuando no sientes. Está guiando, incluso cuando no percibes. El propósito no está distante. Está germinando, y la germinación siempre ocurre en lo oscuro. El brote no nace primero en la superficie. Nace debajo de la tierra, donde nadie ve, donde nadie celebra, donde nadie aplaude, donde nadie reconoce. Pero nace, y tú también estás naciendo para algo nuevo. Y quizá estés pasando por días confusos, quizá estés enfrentando incertidumbres, quizá estés lidiando con pensamientos que intentan convencerte de que no vales, de que tu vida no hace diferencia. Pero en este momento, sobre tu vida declaro, eres necesario, eres amado, eres visto, eres cargado por las manos de Dios cuando tus piernas tiemblan, eres guiado por su mirada cuando pierdes el enfoque. Eres sostenido por su gracia cuando tus fuerzas se acaban. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca planeó que descubrieras todo solo. Él nunca te pidió eso.
Él nunca puso la responsabilidad de tu existencia sobre tus hombros. Quien carga tu historia es Él. Quien carga tu futuro es Él. Quien carga tu propósito es Él. No tienes que encargarte de todo. No tienes que entender todo ahora. No tienes que resolver cada parte de tu vida inmediatamente. Solo necesitas confiar. Solo confiar. La confianza es la respiración del propósito. La confianza es el descanso del alma que camina con Dios. Y quiero hablarle a ti que estás cansado. Cansado de esperar. Cansado de intentar. Cansado de frustrarte. Cansado de recomenzar. Cansado de creer. Quizá no lo has dicho a nadie, pero tu corazón dice: Dios, ya no puedo más. Y aun ese desahogo, aun esa debilidad, es vista por Él con compasión. Él no te rechaza por estar débil. Él te abraza. Él no se aleja porque vacilaste. Él te acerca. Él no te exige perfección. Él te ofrece presencia. Él no dice: arréglatelas. Él dice: ven conmigo. Dios está restaurando tu esperanza en este momento. Dios está reconstruyendo tu coraje. Dios está encendiendo de nuevo tu visión. Él te recuerda que existe algo mayor, algo eterno, algo precioso formándose dentro de ti. Y quiero que recibas esta verdad con todo tu corazón. Vivirás el propósito para el cual Dios te creó. Nada puede impedir lo que Él determinó. Ningún atraso humano anula la agenda divina. Ninguna debilidad cancela el llamado. Ningún dolor disminuye el valor de lo que Él puso en ti. Dios no desiste de lo que comenzó. Y ahora quiero que escuches esto como si fuera Jesús susurrándote al oído. Yo estoy contigo. Yo te estoy guiando. Yo te estoy fortaleciendo. Yo te estoy preparando. Yo te estoy enseñando a confiar, porque el lugar a donde te llevo exige confianza. No temas, no pares, no retrocedas. Yo estoy aquí. Esta palabra es para ti, no para otra persona, para ti. Ahora, si este mensaje te está hablando de forma personal, escribe en los comentarios: yo no estoy solo. Dios está conmigo. Ahora, mi querido, mi querida, quiero que encuentres un lugar de descanso dentro de ti. Quizá por fuera haya ruido, prisa, distracción, pero aquí, en este momento, entre tú, yo y la presencia de Dios, existe un silencio sagrado. Un espacio donde el Espíritu Santo toca aquello que nadie más alcanza. Un espacio donde Él habla aquello que necesitas oír, no aquello que temes sentir. A ese lugar quiero conducirte ahora. Si puedes, cierra los ojos. Si no puedes, solo inclina el corazón. Quiero orar por ti. Quiero interceder por aquello que no tienes fuerzas para cargar. Quiero presentar a Dios las preguntas, los dolores, los vacíos, los miedos que quizá nunca pusiste en palabras. Y sobre todo quiero recordarte que esta oración no es un ritual, es un encuentro. Vamos a orar. Padre querido, te presento ahora la vida de esta persona que está viendo. Cada batalla que vive, cada preocupación que la acompaña, cada expectativa que no se cumplió, cada puerta que se cerró, cada pensamiento que intenta robar la paz. Tú conoces todo, tú ves todo, tú sondeas todo. Nada pasa desapercibido a tu mirada. Señor, oro para que en este momento tu Espíritu Santo inunde este corazón con una paz que no depende de circunstancias. Una paz que no depende de respuestas listas. Una paz que sostiene, incluso cuando todo está incierto. Una paz que abraza, incluso cuando el futuro es nebuloso. Padre, tú sabes cuántas veces esta persona se sintió perdida, confundida, intentando entender cuál es el propósito de su vida. Tú sabes cuántas lágrimas ya fueron derramadas en silencio, cuántas noches fueron atravesadas con pensamientos pesados, cuántos días comenzaron con cansancio antes de que el sol saliera. Tú sabes cuánto ha intentado ser fuerte cuando en realidad solo quería ser acogida. Por eso, Señor, te pido, toca ahora lo más profundo de su identidad. Restaura lo que fue quebrado, sana lo que fue herido, renueva lo que fue desgastado por el tiempo y por las luchas. Que sepa, no solo con la mente, sino con el corazón, que el propósito no está distante. El propósito está en ti y tú estás cerca. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que toda voz de acusación sea silenciada, que toda comparación sea quebrada, que toda mentira que dice que no es suficiente sea destruida, que toda sensación de incapacidad pierda fuerza,
Que todo miedo del futuro se doble ante tu presencia. Enseña a esta persona a descansar en tu amor. Enséñala a confiar en tu tiempo. Enséñala a caminar paso a paso contigo. Señor, intercedo por las decisiones que necesita tomar, por la dirección que está buscando, por la claridad que tanto desea. Guía cada paso, alinea cada pensamiento, abre puertas que nadie puede cerrar, cierra caminos que no vienen de ti y sobre todo, que tu voluntad prevalezca sobre la de ella, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Oro también por sanidad emocional, sanidad de marcas invisibles, sanidad de rechazos, sanidad de frustraciones, sanidad de palabras que hirieron, sanidad de experiencias que dejaron miedo. Que tu Espíritu Santo ponga bálsamo donde antes había dolor, que haya alivio donde antes había peso, que haya descanso donde antes había inquietud. Padre, te pido por la vida espiritual de esta persona. Restaura el hambre por tu presencia. Restaura el placer de escucharte. Restaura el deseo de caminar contigo diariamente. Que entienda que el propósito no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se recibe dentro. Que pueda decir, yo pertenezco a Jesús y Él me guía. Y ahora, Señor, te agradezco por la obra que ya comenzó. Porque aunque no lo vea todo, tú ya estás trabajando. Aunque no lo perciba, tú ya estás moviendo piezas. Aunque todo parezca lento, tú ya estás acelerando dentro de ella aquello que será revelado en el tiempo correcto. Gracias por no desistir. Gracias por permanecer cuando todos se fueron. Gracias por amar cuando nadie entendió. Declaro sobre esta vida paz, dirección, descanso, confianza, sanidad y propósito. En el nombre de Jesús, amén. Mi querido, mi querida, respira un poco más. Deja que esta oración te toque. Deja que entre en lugares donde tu fuerza nunca logró entrar. Y si esta oración habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Yo recibo esta oración. Mi querido, mi querida, llegamos al final de este momento, pero no es el final de lo que Dios está haciendo dentro de ti. En realidad, lo que viviste aquí fue solo una semilla espiritual, emocional, profunda, plantada en el terreno de tu alma. Y las semillas no desaparecen. Las semillas crecen, las semillas se multiplican, las semillas transforman ambientes. Y creo con toda convicción que esta palabra seguirá trabajando en ti a lo largo del día, de la semana, quizá incluso durante meses, porque cuando Dios hace algo no lo hace a medias. Quiero agradecerte por quedarte conmigo hasta aquí. Yo sé que la vida es corrida, sé que el tiempo es corto, sé que la mente se dispersa fácil, pero elegiste permanecer, elegiste escuchar, elegiste abrir el corazón. Y eso, mi querido, mi querida, es precioso para Dios. Él ve cada minuto que separas para estar cerca de Él. Él ve cada esfuerzo, Él ve cada gesto, Él ve cada intento sincero, y Él honra eso. Y quiero recordarte algo muy importante antes de terminar. No estás solo en esta jornada, no estás descubriendo tu propósito de manera aislada. Somos una familia aquí, una comunidad que camina junta, aprende junta, llora junta, celebra junta. Y tú eres parte de esto. Cada comentario tuyo, cada testimonio, cada palabra que compartes, todo eso construye un ambiente de fe que alcanza a otras personas también. Por eso, si este video habló contigo, si te bendijo, si trajo claridad o paz, quiero pedirte con mucho cariño que dejes tu like. Eso ayuda a que este mensaje alcance más vidas, más corazones, más personas que están exactamente como tú estabas cuando llegaste aquí. También te pido que escribas en los comentarios algo que Dios te habló hoy. No tiene que ser elaborado. Puede ser una frase, una palabra, un agradecimiento. Eso edifica a quien lee y fortalece a quien lo escribe. Y una cosa más, comparte este video con alguien. Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, alguien que quizá esté viviendo un momento de confusión, alguien que está lejos de Dios, alguien que perdió el brillo en los ojos. No sabes la dimensión del impacto que un simple compartir puede tener. A veces es exactamente esta palabra la que impedirá que alguien desista, que se detenga, que se pierda. Sé instrumento de Dios en la vida de alguien hoy. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa la campanita.
Así no te pierdes ninguno de nuestros encuentros. Cada semana tenemos contenidos para fortalecer tu fe, traer dirección para tu camino y acercarte a la presencia de Dios. Y yo te quiero aquí, caminando conmigo, creciendo conmigo, recibiendo la palabra junto con esta familia que solo crece. Siempre digo esto con mucho cariño. Eres importante. Tu historia importa. Tu caminar importa. Tu vida tiene valor. Y Dios está escribiendo capítulos hermosos que aún vivirás. No desistas antes de ver el próximo capítulo. No desistas antes de ver lo que Él ya preparó. Y antes de terminar, quiero dejarte un último ánimo. Como quien sostiene tu mano y te mira a los ojos, continúa. Incluso despacio continúa. Incluso cansado continúa. Incluso sin entender todo continúa. Porque quien continúa llega. Quien permanece ve. Quien confía experimenta. Dios no deja a ningún hijo sin dirección. Él está conduciendo cada detalle. Quiero invitarte a estar conmigo en los próximos videos. Aquí cada semana, miércoles, viernes y domingo, nos encontramos para ser renovados por la palabra. Así que ya anota, ya prepárate, ya separa ese tiempo para cuidar tu alma. Yo estaré aquí contigo, siempre. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por permitir que este mensaje entrara en tu vida. Gracias por caminar conmigo en este devocional tan especial. Que Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca y te conduzca con gracia y propósito. Y hasta el próximo video.